bienvenida en nombre de la Universidad de las Américas y la Facultad de Comunicaciones y Artes a este ciclo que se llama Pensando el Nuevo Chile, diálogo sobre transformación social y constitución. Todos sabemos que estamos viviendo como país momentos muy especiales, únicos, muchas décadas que no teníamos ciertos momentos tan históricos como lo que estamos viviendo en este momento, y estamos avanzando dentro de los muchos temas como país hacia un desarrollo más sostenible, inclusivo e integral para todas las personas. Un desafío que ha sido asumido desde una visión de Estado a través de la adopción de políticas públicas y normativas con mirada de largo plazo en aspectos sociales, medioambientales y por supuesto también económicos. Este compromiso, asumido por Chile a través de la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se basa en la convergencia de alianzas entre diversos actores relevantes como son la sociedad civil, el sector privado, la academia y las instituciones estatales. Por esto, la carrera de Relaciones Públicas ha organizado este conversatorio para analizar los alcances y desafíos de la sostenibilidad en Chile, donde, por supuesto, la contribución de los profesionales de la comunicación en las organizaciones son un motor de desarrollo fundamental. Muy bien. Como les decía, bienvenidos a todos de parte de la carrera de Relaciones Públicas. Saludo en primer lugar a nuestro decano, Mauro Lombardi, a nuestro director de escuela, Yanko Gallardo. Estoy con un eco. Sí, definitivamente hay un eco. Si me lo permites, voy a presentar para que mientras resolvemos, si no te molesta, déjame tomar eso. Tú, por supuesto, tómalo nomás. ¿Te parece? Vamos a presentar a nuestro invitado, Gonzalo Muñoz, es el High Level Climate Action Champion de la COP25, es el cofundador y director ejecutivo de Triciclos, la primera empresa B certificada sudamericana y ganadora del Premio Internacional Circular 2019. Esto es conocido como los Oscars de la Economía Circular Mundial, no es un premio nada de menor, que entrega anualmente el World Economic Forum. En Chile también ha sido reconocido como ganador del Premio Nacional de Innovación en la categoría Medio Ambiente el año 2011, Emprendedor Social Chileno el año 2013 y Gerente General Líder en Sustentabilidad en el año 2016, entre múltiples otros reconocimientos. Gonzalo, muy bienvenido a esta primera parte. Vamos a retomar. ¿Cómo se escucha ahora, Paola? ¿Escuchas bien tu audio? ¿Cómo se ve ahora? Yo escucho perfecto. Perfecto. Continúa tú para que des el pase a Gonzalo a su presentación. Bien, en el fondo mi saludo era agradecer a todos quienes están conectados a esta hora en este conversatorio con un invitado tan importante como Gonzalo Muñoz y referente a nivel mundial en sustentabilidad, y saludar a las autoridades de la facultad, a nuestro decano, a nuestro director de escuela, Yanko Gallardo, a todos los directores de escuela y de carrera que forman parte de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas, a nuestros docentes que son tan importantes para formar a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, a nuestros estudiantes, y en particular quiero saludar a un curso que hizo posible que Gonzalo estuviera acá. Nosotros tenemos la especialidad en responsabilidad social y por lo mismo quisimos con Sergio Urbina, el docente del ramo, hacer traer a un invitado de calidad para este curso que se llama Responsabilidad Social y está a cargo de él, así que un saludo a todos los estudiantes y a Sergio por habernos permitido contar con Gonzalo. También saludo a los estudiantes y docentes de las distintas casas de estudio que dictan la carrera a lo largo de Chile, porque siempre nos acompañan en este tipo de actividades, a miembros del Colegio de Relacionadores Públicos, a miembros de la comunidad de Relaciones Públicas y la comunidad de comunicaciones estratégicas que también nos acompañan siempre. Así que muchas gracias a todos, muy bienvenidos, buenas tardes, y ahora dejo a Gonzalo con su presentación. Muchas gracias, Gonzalo, bienvenido. Muchísimas gracias, decano, Paola, muchas gracias a Sergio también por la invitación. Y gracias por poner el tema y por abrir el espacio para poder tener una conversación en torno a desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, probablemente todos sabemos que estamos hablando de una materia tremendamente compleja, ¿no? Que nos abre diversas formas de entenderla, de abordarla,
diversas disciplinas, y por lo tanto, cuando se trata de exponer esta materia y algunos de los desafíos que estamos enfrentando, creo que la mejor forma, la más honesta, es justamente enfrentarla y presentarla desde la experiencia propia, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer es compartirles de alguna manera mi experiencia personal. Voy a ir por una presentación en la cual les voy a ir contando de una u otra forma cómo llegué a lo que estoy haciendo hoy, pero sobre todo cuáles son algunos de los desafíos que veo en los roles que me toca cumplir, tanto en el rol de champion de la COP, como tanto en el rol de triciclos, de cofundador de Sistema B, en la Viña Polcura, más que necesariamente llevarlos a las actividades específicas, quiero intentar llevarlos a cómo a través de las distintas actividades hemos ido viendo desafíos e intentando resolverlos progresivamente. Entonces voy a ir hacia atrás y me voy a ir al año 2001. Esta es una foto en una época en que yo era gerente general del puerto de Mar del Plata. Eso es Argentina. El 2001, para quienes tengan más canas, menos pelo o simplemente memoria o hayan estudiado historia de la Argentina, se vivió una crisis tremenda, la crisis del Corralito, que probablemente, lamentablemente, va a ser superada por la crisis del COVID, digamos. Pero fue una época muy dura de la Argentina, donde a mí me tocó a una edad muy joven, yo tenía 29 años, hacerme cargo del puerto y aprender sobre los impactos muchas veces que tiene el desarrollo económico en las personas, en el medio ambiente. ¿Y qué pasa cuando la situación se estresa, ¿no? ¿Qué pasa cuando no estamos con viento de popa, sino que por el contrario pareciéramos estar navegando en una tormenta? ¿Qué tipo de preguntas, desafíos tenemos que responder? Y particularmente, ¿qué oportunidades se nos ofrecen también en materia de innovar, ¿no? Para mí, los años de Mar del Plata fueron tremendamente ejemplificadores y muy formadores en, por ejemplo, en lo que significa el valor de colocar a las personas en el centro, a gestionar una organización justamente priorizando el bienestar lo más amplio posible de las personas que trabajan contigo en todas sus dimensiones, ¿no? Y cómo eso se logra muchas veces a partir de un liderazgo cercano, un liderazgo horizontal. Yo aprendí mucho en esa época. Después volví a Chile, me junté con un amigo de universidad, nos juntamos con otras personas, inversionistas, etcétera, y lanzamos una viña que se llama la Viña Polcura. Es una viña que ya ha sido reconocida 2 veces como uno de los 100 mejores vinos del mundo. Tiene una serie de virtudes de las cuales después les puedo hablar un poquitito, pero con esto les quiero ejemplificar que tuve la suerte también a una temprana edad de poder emprender, en mi caso como negocio paralelo. O sea, mientras yo era gerente general de distintas empresas ya de vuelta en Chile, fundamentalmente en el rubro alimenticio, al mismo tiempo nos largamos a emprender con mi gran amigo Sven y con otras personas, digamos, para sacar adelante este ejemplo de una viña, una empresa agroindustrial chilena con un sentido amplio de propósito. El año 2005, o sea, un año después de la foto anterior, me tocó sacar, o sea, no la saqué yo, digamos, pero les traigo esta foto porque de alguna manera esta foto representa lo que yo creo que es como el sentido del éxito tradicional. Ahí estoy unos años después, ya de vuelta en Chile, como les decía, gerente general de una empresa de alimentos, una preciosa familia. La foto la sacó, la foto es en una isla en el sur de Chile. Mira, estamos en una época en que este tema está en boga, digamos, pero esa es una isla que es propiedad del que era mi jefe en ese entonces. No es la misma isla que está ahora en cuestionamiento de si se vende o no, no tengo idea cuántos millones de dólares costará la isla, en fin, pero me gusta graficar acá es como en buen chileno, cáchate a dónde habíamos llegado, porque buena pega, una familia preciosa, por supuesto un buen sueldo, y jefe con isla. Pero además la foto la sacó el jefe, o sea, además
yo veraneaba con el jefe. Mi abuelo estaba feliz, o sea, el nieto había llegado a la cumbre, a la cúspide. Esta es, como decía yo, es una manera muy simplista de graficar lo que posiblemente en nuestra sociedad podríamos entender como éxito. Pocos meses después de esa foto, me tocó sacar esta foto. Y esta foto es de la menor de mis hijas, que poco después del veraneo en la isla se enfermó de cáncer. El cáncer que la atacó era un cáncer que, por su condición, por una alergia que ella tiene, era intratable, y por lo tanto esta es la foto en la que yo me estaba despidiendo de ella. Ella tenía 3 años, y me acuerdo, nunca en mi vida voy a olvidar, digamos, lo que significó para mí esa noche en que los médicos me dijeron: entra a despedirte porque ya no pasa de esta noche. Y cómo eso te lleva inmediatamente a cuestionarte cuán frágil es la vida, ¿no? Y cuán corta puede llegar a ser, más allá de una persona que tiene 3 años, pero incluso los que tenemos más que esos 3 años, nosotros pasamos por aquí un suspiro, y a veces los días se nos hacen eternos, la pandemia se nos está haciendo eterna, pero la verdad es que estamos en el mundo un momento y podemos tomar la decisión de dedicar ese momento a hacer o no una diferencia. Y cuando digo hacer una diferencia, no solo para nosotros mismos, sino que también para otros. Para la tranquilidad de todo, ella pasó esa noche y pasó la siguiente noche y pasó una semana y 2 semanas después ya estaba fuera de la UCI, y hoy en día es una preciosa niña de 19 años estudiando medicina veterinaria. Y no necesitamos tratar de siquiera explicarnos qué fue lo que pasó, porque digamos, para los médicos fue lo que fuera, o puede haber sido un milagro, o simplemente, digamos, los médicos dirán, bueno, la probabilidad de éxito era de aproximadamente un 8,5%, ella entró en ese 8,5%. Pero sin duda que esa experiencia te deja y te marca, pues, te deja pensando en qué es lo que puedes hacer distinto. Y en mi caso era bien contundente, porque, como ven, y en base a lo que les he explicado, yo me considero una persona del mundo de los negocios. Ese es mi mundo. No creo en esta lógica que te dicen muchas veces de si tú lo que quieres es aportar a la sociedad, anda al sector político, o eventualmente, digamos, hay gente que te dice anda a una fundación, habrá habido una época en la... Yo realmente creo que las empresas tenemos un deber de generar bienestar para la sociedad, generar valor público. Yo creo que las empresas debemos siempre ser solucionadoras de problemas y nunca debiéramos ser creadoras de problemas. Esa es una máxima que nos debiera movilizar siempre en el sector empresarial. Y esa era la conversación que teníamos con Nicolás Bech, Nico, un gran amigo, con el cual estábamos siempre teniendo esta conversación. Yo había apoyado a Nico en uno de sus primeros emprendimientos, y Nico lamentablemente falleció el año 2008 en un accidente bien tonto, digamos, pero bueno, perdimos al Nico y nos quedamos con esta frase que siempre compartíamos con el Nico, y es que a los dos nos movía esta sensación de que cuando identificas un problema siempre tienes 2 opciones: o te haces cargo o te haces el huevón, y estamos tan seteados para hacernos los huevones, estamos tan seteados para pensar, nada, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué puedo yo llegar a lograr? Si en realidad el problema es gigante, ¿qué sirve que yo haga una cosa chica? O más bien, los problemas los resuelven otros, habrá alguien que esté pensando, o será un problema que lo tiene que resolver el gobierno, o será un tema que lo tendrá que resolver alguna fundación. Y tendemos normalmente desde el sector empresarial a más bien rechazar no solo el problema, sino que nuestro potencial, por un lado, responsabilidad o capacidad de solucionar. Y lo que estamos haciendo ahí es bloquear una cantidad gigante de oportunidades. Hoy nosotros creemos que es fundamental en el ámbito del emprendimiento que nos enamoremos de los problemas. Esa es una recomendación que yo le doy siempre a los emprendedores: enamórate del problema, ni siquiera de tu solución, ni siquiera de la forma como tú crees que hay que abordar el problema en sí mismo. Tómatelo, haz lo propio, y de seguro eso te va a permitir ir avanzando por un lado a descubrir cómo tú puedes estar al servicio del problema, pero además te va a ofrecer la maravillosa posibilidad de colaborar con otros. Eso fue lo que hicimos con Joaquín Arnolds. Los dos éramos grandes amigos del Nico Bech, estábamos teniendo esas mismas conversaciones y decidimos renunciar a nuestros trabajos
nos reconocíamos ambos como personas tremendamente privilegiadas, que habíamos recibido una serie de accesos fortuitos, recursos, oportunidades, y sentíamos los dos que había llegado el momento de hacer todo lo posible por entregar de vuelta, pero entregar en base a lo que nosotros éramos, personas del mundo empresarial, que creemos en la capacidad del emprendimiento de crear nuevas realidades, de cambiar la vida de las personas, ojalá siempre para mejor y nunca para peor, de usar la innovación, la creatividad, el talento, al servicio de ir construyendo una sociedad cada vez más justa, cada vez más sustentable, que realmente entregue prosperidad. Y empezamos así, los recursos que teníamos no eran muchos desde el punto de vista económico, los dos teníamos una familia y responsabilidades, etcétera, pero encontrábamos que era el momento de lanzarnos, cada uno puso su auto, nos compramos unos contenedores, una mesa de picnic y empezamos a tratar de entender qué había en el mundo de los residuos, qué ocurría que aparecía como aceptable, a ratos como hasta deseable, el que desechemos y desechemos materiales, basura de distintas formas. Yo venía de muchos años de trabajar, todas las empresas en las que yo trabajé, en empresas asociadas al mundo de los alimentos, y mucho en el mundo de los empaques, Joaco en el mundo de la energía, y lo traigo a colación porque finalmente en esa ruta también nos fuimos vinculando rápidamente con el tema de la reconstrucción. Joaco después lamentablemente falleció en el accidente de Juan Fernández, así que me encanta poder traerlos a ambos, porque son fuente de inspiración, y yo todo lo que hago me conecta rápidamente con justamente lo que ellos me inspiraron. Y estas son preguntas claves que nosotros nos hacíamos y que nos gusta hacerle a todo el mundo empresarial. Si a tu negocio le va realmente bien, si tú proyectas tu negocio al infinito, ¿el mundo está mejor o peor? Y resulta que es brutal, pero hay muchos negocios que tú los proyectas al infinito y sería mejor pararlos ahora, ¿no? Hay otros en los cuales, chuta, hay que hacerle adecuaciones importantes para que puedan efectivamente construir un modelo, una forma, un estilo de vida que no solo sea beneficioso para potencialmente los accionistas. Estamos hablando de cómo hacemos para que la economía, el capitalismo, funcione realmente, pero funcione para siempre y para todos. Esas son dos dimensiones que tenemos que resolver, ¿no? Yo creo que el capitalismo es una excelente herramienta, solo que tenemos que apretarle esas dos tuercas. Que sirva para siempre. Para que sirva para siempre tenemos que corregir una serie de externalidades fundamentalmente sociales y ambientales, ¿no? Y para que sirva para todo, tenemos que ayudarlo a que ayude a aumentar los niveles de igualdad y por el contrario lo que está haciendo ahora, que está aumentando los niveles de desigualdad. En Triciclos nos entusiasmamos con este concepto, ¿no? Dijimos, la basura es un error de diseño. La basura existe porque desarrollamos productos, modelos de negocio, sistemas de consumo que aceptan y en algunos casos celebran que se genere un residuo. Por lo tanto, tenemos que resolverlo de las distintas vías. Tenemos que resolverlo, por supuesto, evitando que la basura llegue al medio ambiente. Y para ponerlo bien en simple, el sistema de recolección de basura lo único que hace es desplazar un problema de tu casa o la universidad y llevarlo unos cientos de kilómetros más lejos, pero el problema sigue estando ahí. Lo concentra de alguna manera y por lo tanto resuelve problemas sanitarios, pero desde el punto de vista medioambiental el problema sigue estando. Lo que tenemos que hacer es, por supuesto, cerrar el ciclo, agregar circularidad a los elementos que desechamos en lo que llamamos nosotros la solución agua abajo, pero siempre con una mirada aguas arriba. ¿Qué es lo que podemos corregir para que el problema no se genere? Esto es como pensar en un río que se contamina, ¿no? Si tú vives en la orilla de un río prístino y un día aparece totalmente contaminado, no te vas a quedar ahí diciendo, ah, bueno, se contaminó. Vas a caminar o vas a poner, no vas a decir, ah, se contaminó, entonces pongo una planta de tratamiento de agua en mi orilla para que mi orilla vuelva a ser prístina. No, vas a agarrar y te vas a empezar a caminar aguas arriba para ver dónde está ese problema y eventualmente cerrar el flujo que está contaminando el río. De alguna forma eso es lo que nosotros proponemos desde Triciclos, ¿no? Proponemos ayudar a resolver temas que hoy en día están enquistados en nuestro modelo de uso y consumo, como la obsolescencia programada, que es lo que nos lleva a que el celular lo cambiemos cada cierto tiempo. Ocurre mucho, digamos, la obsolescencia programada en los sistemas electroelectrónicos, donde están diseñados para que duren un determinado tiempo y venga el modelo siguiente y generen recurrencia en la compra, pero es lo mismo que ocurre en el mundo textil. Hoy en día hay una cantidad enorme de prendas textiles que ocupan una cantidad enorme de recursos
sociales y medioambientales en su fabricación y que están diseñados para que duren pocas semanas o meses y terminen, por lo tanto, desechados con el objetivo de que tú compres una prenda nueva. Y el otro gran problema que nosotros queremos ayudar a resolver es la lógica de la desechabilidad. También otro elemento que nos lo compramos como si fuese una gran noticia al año 55, bien reflejado en esta portada de la revista Life, y que hoy en día nos tiene atrapados en un problema mayor, porque justamente no podemos imaginar un planeta finito que tenga la expectativa, o le pongamos la expectativa de absorber recursos de manera infinita, ¿no? Es algo que tiene que parar, y en lo que estamos en este minuto cientos de miles de personas trabajando es para justamente frenar la desechabilidad, en muchos casos simplemente recuperar hasta oficios antiguos como los distintos modelos de reparación que deben volver, y deben volver con glamour, no deben volver con la idea de que eso es algo penca, como diríamos en Chile, ¿no? Sino que con todo el glamour de estar manteniendo un producto con el mayor valor posible durante el mayor tiempo posible. Y entonces en Triciclos empezamos con esta mirada, como les decía, más bien aguas abajo, ¿no? De tratar de entender bien qué es lo que hay en la basura después de casi un año de estudios con Joaco, de literalmente meternos dentro de los contenedores de basura, analizar residuos de todos los tipos. Mi casa era un centro de acopio, y pesábamos los materiales de distintos lugares para realmente entender qué hay en una bolsa negra de basura desde el punto de vista no solo de los materiales, qué hay desde el punto de vista de los niveles de contaminación, qué hay como reflejo de los modelos de consumo, qué hay como modelos de incentivo, y creamos, ¿no es cierto?, esta red de puntos limpios que lo que ayudan es a que los ciudadanos vayan a este lugar donde en un porcentaje importante están atendidos además por recicladores de base, y de esa manera ayudamos a dignificar un oficio que en muchos casos ha estado muy mal visto durante décadas, y hoy en día tenemos que ir dignificando cada vez más como personas que entienden muy bien lo que hay en la basura, lo que existe de valor, lo que podría ser valorizable, y sobre todo nos ayuda a entender que nunca debiera estar en la basura, que nunca va a tener ninguna posibilidad de ser circularizado, y eso ocurre en los puntos limpios. Los puntos limpios son atendidos por personal capacitado que te explica cuáles fueron tus errores en el consumo o en la compra que podrías corregir para que todos los materiales que llevan efectivamente vuelvan a los sistemas de reciclaje, y esa es una garantía que nosotros damos en nuestros puntos limpios, que a su vez también se han ido convirtiendo en un espacio de educación, en un espacio de interacción ciudadana, en un espacio incluso de interacción de las marcas con los clientes y los usuarios, para poder entender qué más se les puede entregar en materia de sostenibilidad. A raíz del COVID nos pasó que primero tuvimos que cerrar todos los puntos limpios porque había que disminuir toda posibilidad de contagio, y por supuesto lugares como los puntos limpios donde la gente confluye en masa. Tenemos puntos limpios que históricamente un día sábado, un día domingo podían llegar a congregar más de 200 personas en un mismo momento. Tomamos la decisión de cerrarlos y evaluar cómo podíamos volver a abrirlos, pero ya con una mirada de ayudar a resolver el problema del COVID al mismo tiempo. ¿Cómo resolvíamos los dos problemas al mismo tiempo? No solo se trata del reciclaje, sino que además resulta que, por ejemplo, los residuos reciclables muchas veces llevan saliva, ¿no? Una botella, una lata, pueden tener, evidentemente, pueden ser vectores de contagio, pueden llevar el virus. Y no queríamos que ninguna de las personas que opera los puntos limpios, ningún visitante del punto limpio, tuviese posibilidad de contagiarse. Pasó, de hecho, una operación ajena a nosotros, tuvo el 100% de sus operarios contagiados, los reemplazaron y el 100% se volvió a contagiar. Nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis profundo de cuáles son los incentivos, cuáles son las formas, cuál es el comportamiento de las personas, y nos ayudó a desarrollar un modelo que lo primero lo testeamos con nosotros mismos, que nos permite controlar muy bien la seguridad de las personas, de todos, los visitantes, los operarios, sanitizar los materiales, controlar los modelos y los flujos, para que finalmente haya una mínima probabilidad de contagio. Hoy en día eso ya está articulado en un software que se llama RE, al cual se están sumando incluso operaciones de reciclaje que no están operadas por Triciclos, porque ayuda a controlar
y a mejorar el servicio de los sistemas de reciclaje, ya no solo en Chile, sino que en otros países de América Latina. En Triciclo hemos tenido este recorrido, empezamos el 2009, nos certificamos como empresa B el año 2011, fuimos la primera empresa B certificada fuera de Norteamérica. Esa ha sido parte importante de lo que nos ha identificado desde el punto de vista de no solo buscar hacer bien algo, desde el punto de vista que el producto o el servicio sea bueno, sino que además las prácticas que tú pongas a disposición sean siempre las mejores. Los primeros años con un foco importante aguas abajo, a continuación un foco importante, como les decía, no solo aguas abajo, sino que también aguas arriba. Nos fuimos expandiendo, tenemos clientes de todos los tipos que se puedan imaginar. Hoy en día, como les decía, hemos llegado a operar la red de reciclaje más grande de América Latina y estamos ya en 13 países, entregando ambos modelos, ¿no? El modelo de resolver el tema aguas abajo, así como también aportar a soluciones aguas arriba. Entonces la pregunta ahí uno diría, chuta, hicieron el negocio. No en su totalidad de acuerdo a lo que nosotros entendíamos. No bastaba con que nosotros celebráramos el que nosotros potencialmente estábamos siendo exitosos. Lo que nosotros buscábamos era un impacto que iba más allá de los resultados que nosotros mismos estábamos teniendo. Y resulta que una forma muy buena de graficarla es justamente nuestra preocupación respecto de los plásticos. Los plásticos, que mucha gente los reconoce como si fuese un gran tipo de material, son miles de tipos de materiales distintos, con una enorme complejidad porque cada uno de ellos aporta soluciones maravillosas. Nuestra medicina en un momento de pandemia no sería la misma si no tuviésemos la cantidad de plásticos que nos ayudan a resolver problemas importantes como las jeringas o los sueros o los medicamentos. Pero resulta que esos plásticos, cuando son desechados, terminan en el medio ambiente. El 100% de los residuos plásticos, de las moléculas plásticas que se han producido alguna vez, están en algún lado. Si no han sido reciclados, podrían haber sido quemados y por lo tanto son moléculas que están flotando en el aire y incrementando la problemática de calentamiento global. Si están en la Tierra, están, como se ve ahí, por siglos contaminando y afectando los distintos terrenos y las personas y los animales que en algunos casos cohabitan estos lugares con una pésima calidad de vida, y cuando son desechados en el agua, con una altísima probabilidad, terminan confluyendo en estos 5 puntos en estos 3 océanos, en el Océano Índico, y después en el Pacífico, norte y sur, y en el Atlántico, norte y sur. La isla del Pacífico Norte ya es más de 3 veces el tamaño de Chile. Más de 2 veces, perdón. Y es fundamentalmente un volumen de plásticos que ya han ido perdiendo su forma. O sea, estamos hablando de partículas plásticas que flotan y confluyen a estos lugares donde las corrientes los arrastran y empiezan a fragmentarse hasta llegar a partículas pequeñas. Muchas de ellas se cubren con fitoplancton o con zooplancton y terminan, por supuesto, entrando a las cadenas tróficas. Nosotros, aparte del trabajo que estábamos haciendo, por supuesto, estábamos tremendamente preocupados de ver cómo podíamos hacer que el plástico avance hacia convertirse en una industria, en un material que aporta todos los beneficios que puede y debe aportar. No estaríamos comunicándonos hoy en día si no fuera con el plástico. Probablemente todos nosotros, la gran mayoría, menos que haya algún alérgico aquí, estamos vestidos de plástico, hemos comido hoy en día probablemente gracias a empaques plásticos, pero hemos errado en aceptar la cantidad de externalidades negativas que tiene esa industria y las tendremos que corregir de forma urgente. Y empezamos a hacer un trabajo con otros. Nos empezamos a agrupar una serie de organizaciones en el mundo que estábamos viendo ese mismo problema. Y el año 2015, en octubre, tuve la suerte de ser reconocido como Emprendedor Social del Año por el Foro Económico Mundial y me invitaron, por supuesto, a las grandes reuniones que hay, siendo la que tocaba en ese momento lo que se llama el Davos de verano. El Foro Económico Mundial hace una gran reunión en Suiza, en Davos, pero hace antes de esa el Davos de verano en China. En ese caso era en septiembre del año 2015, y nos reunimos
aquellas personas que estábamos contribuyendo a tratar de mapear el tamaño del problema del plástico y qué tipo de materiales estaban contribuyendo más, cuáles eran las potenciales soluciones. Y nos juntamos en China a conversar sobre el preinforme, ¿no? Y el preinforme nos lo iba a presentar el presidente de Ocean Conservancy, y éramos unas 10, 12 personas en una sala muy chiquitita, y el presidente de Ocean Conservancy dice, mira, estamos viendo los resultados del informe con todo lo que ustedes nos habían entregado, y vemos que tenemos hoy en día una estimación de 1 tonelada de plástico por cada 5 toneladas de peces en los océanos. Ese es el nivel de comparación respecto de la masa de peces que hay en el océano. Son 8 millones de toneladas que están siendo vertidas todos los años. Estos son los flujos. Estamos terminando de revisar los últimos informes en Davos, por lo tanto en 4 meses más, en enero del 2016, nos vamos a juntar y ya vamos a contarle al mundo no solo las grandes conclusiones, sino que además cuáles son las soluciones que tenemos que poner a disposición. Y nos volvimos a juntar en Davos, ya con la sensación de se viene, es como redoble de tambores, se viene ahora la gran noticia, y sorpresa para nosotros, ya no era una sala chiquitita, sino que era una sala grande, para unas 500 personas. La imagen era más o menos la que están viendo ustedes ahí, de nuevo los mismos 15, 20 pelados. El tema realmente en ese momento no le interesaba a nadie. Estamos hablando del 16, 17 de enero del año 2016, o sea, poco más de 4 años desde entonces. Y el gran informe decía, es que si seguimos igual, para el 2050 vamos a tener igualdad de plástico que peces en los océanos. Ese era el nivel de drama, ¿no? Y todas las veces en que hay una sesión en el Foro Económico Mundial, que son miles de sesiones al año, el Foro Económico Mundial lanza una frase de resumen, ¿no? Y esta fue la frase que lanzó el 19 de enero del 2016. Más plástico que peces en los océanos, no si podemos actuar ahora. Esta es la frase resultado de una sesión en la que éramos no más de 20 personas. Esta frase es la frase que más se ha replicado en la historia de las redes sociales del Foro Económico Mundial. Y con esto les quiero demostrar cómo las cosas están cambiando de rápido. El 18 de enero del 2016, el tema del plástico no era un tema. El 19 de enero del 2016 pasó a ser un tema. Pasó a ser un tema al punto de que hoy tenemos todos los países, gobiernos locales, nacionales del mundo están hoy en día analizando o ya directamente legislando eso, etcétera. Hoy en día en Chile, como sabemos, de las bolsas plásticas, pero estamos ahora en todo el trabajo de la ley REP en torno a los empaques y embalajes. Estamos ya a puertas de todo lo que significa los otros tipos de productos de un solo uso. Eso está pasando en todo el mundo. Y es muy sorprendente, como les digo, la trayectoria, porque era una trayectoria plana. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, cómo se repiten las búsquedas en Internet, por ejemplo, el tema prácticamente no existía hasta un día, ¡pum!, en que se levantan, ¿no? En la nueva economía del plástico que lanzamos ese día, en enero del 2016, habla ya de cuáles son las grandes estrategias que se tienen que proponer a nivel global para rediseñar las distintas aplicaciones plásticas, qué tipo de aplicaciones plásticas tienen que volcarse hacia el reuso, cuáles tienen que incrementar en sus niveles de reciclaje. Trajimos al padre de la economía circular, William McDonough, que está ahí, el segundo de izquierda a derecha al lado del presidente Piñera, es el padre de la economía circular. Lo trajimos a Chile para que ayudara a motivar en distintas legislaciones los avances que se podía tener en Chile. Este fue una página entera del Financial Times en octubre del 2018, donde 13 personalidades del mundo, yo diría 12 personalidades del mundo, y yo, porque me sigue costando entender cómo llegué ahí, firmamos lo que creíamos que era la gran estrategia global respecto del plástico, que se basa fundamentalmente en 3 principios: eliminar todo el plástico que realmente no necesitamos, y hay infinitas, o infinita, pero una cantidad enorme de aplicaciones plásticas que realmente no las necesitamos y que las podemos mejorar. Ahí tenemos que innovar en todas las aplicaciones plásticas donde existen enormes posibilidades de innovar, y finalmente circularizar
todas aquellas aplicaciones plásticas que son capaces de ser circularizadas. Trajimos a Chile el Pacto por los Plásticos, tercer país del mundo en tener un pacto por los plásticos después del Reino Unido y Francia. Hoy en día, hace 2 semanas atrás, se lanzó el Pacto por los Plásticos de Estados Unidos. Ya son, si no me equivoco, 11 países del mundo que tienen pacto por los plásticos, que va ayudando a poner de acuerdo a la academia, al mundo de las ONG, a los municipios, por supuesto al gobierno, a las empresas en toda la cadena de valor para resolver cada una de las aplicaciones en base a ese criterio. Hemos participado y seguimos participando como Triciclo en la hoja de ruta de economía circular del país. Pero como les decía, tampoco eso era suficiente, para nosotros era importante el cómo hacíamos las cosas. Y si volvemos atrás al año 2011, nos parecía importante que hubiese alguien que validara el que Triciclo era una empresa que estaba movida desde su esencia, de hecho desde los estatutos, por esta búsqueda del triple resultado, de que todo lo que hacíamos para nosotros era importante siempre aspirar a hacerlo con la mejor práctica. Y eso nos parecía importante, que hubiese un tercero creíble que lo validara, porque uno dice, pucha, yo estoy tratando de ponerle intuitivamente las mejores voluntades, pero ¿estaría apuntándole bien? Yo podría aspirar a que es bueno que todas las personas de mi empresa sean del mismo club de fútbol que yo, porque encuentro que eso es importante. Y obviamente que lo voy a estar errando, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que persigue la humanidad? No los defino yo mismo. Es muy pobre si yo me asigno el rol de decir qué es lo que es bueno para el mundo o si lo estoy haciendo bien o mal. Y descubrimos el modelo de las empresas B, las Certified B Corporations, que en el año 2011 existían solo en Estados Unidos y Canadá. Había más o menos 200 empresas en estos dos países. Fuimos a Estados Unidos con Juan Pablo Larenas, Pedro Tarac, María Emilia Correa. Fuimos a conocer a los fundadores del movimiento B y con dos provocaciones, digamos. La primera provocación era, ¿qué tal si nos permiten que una empresa de Chile pase por el proceso de certificación? Veamos qué adaptaciones hay que hacerle. Yo le pedí a un grupo enorme de expertos que me ayudaran a interpretar, de alguna forma a latinoamericanizar algunas de las preguntas que estaban en un formato absolutamente aplicable al hemisferio norte, y en este caso a América del Norte, y lo logramos que Chile tuviese la primera empresa B certificada fuera de Norteamérica, y después de ahí siguió una ruta que tiene hoy el mundo con más de 3.500 empresas B en más de 70 países, donde Chile sigue teniendo una de las trayectorias más interesantes. Y bueno, la siguiente propuesta era, si lográbamos que una empresa chilena se certificara, después íbamos a ayudar a crear la plataforma primero para América Latina y después la plataforma para todo el mundo. Y hoy quien lidera el movimiento B a nivel global es Juan Pablo Larena, uno de los cofundadores del Sistema B, y yo estoy desde el año 2014 como miembro del directorio de B-Lab Global, apoyando la expansión del movimiento de empresas B en todo el mundo. Y por supuesto, la viña la certificamos B. El certificar la B implicó también hacer ciertas mejoras. Instalamos energía solar. Hoy en día la viña es una empresa que produce 110% de la energía solar que requiere. Nos entusiasmamos con no solo ir fortaleciendo todas las dinámicas de biodiversidad, y detrás de Sven ustedes ven distintos bosquecitos que no están ahí porque sí, sino que ha tenido que ver con ir fortaleciendo la biodiversidad de la zona, y hemos hecho un trabajo maravilloso con agricultura de secano, buscando producir un vino con la menor huella hídrica posible, y eso nos ha llevado también a ganar tremendos premios a nivel global. Durante todo ese camino me tocó la suerte de estar en conversaciones donde claramente aparecía como que los grandes problemas de la humanidad podían agruparse en dos temas: cambio climático y inclusión. Todos los problemas ambientales que estamos viviendo pueden de una u otra forma intentar graficarse en problemáticas climáticas y de crisis climática, y los grandes problemas y desafíos sociales que estamos enfrentando se podrían agrupar en la simplificación en problemáticas de inclusión, ¿no? Y a la vuelta de Davos del 2017 escribí esta columna justamente para intentar mostrar que eso representaban dos grandes paraguas de oportunidades. ¿Qué pasa si mi empresa yo la alineo con que sirva para resolver problemas de cambio climático o sirva para resolver problemas de inclusión? Como bien decía el decano,
en enero del año 2019, el año pasado, el Foro Económico Mundial nos premió con lo que se llama el Oscar de la economía circular, el premio de Circulars, es el mayor reconocimiento que se puede recibir a nivel global para una empresa que está trabajando en esta materia, y obviamente que eso nos puso en muchas dimensiones a un nivel que nunca nos hubiéramos soñado cuando estábamos pensando en ser parte de estas soluciones 10 años atrás. Y por supuesto eso me llevó a otro espacio aún menos sospechado, que es que las Naciones Unidas y el gobierno de Chile me pidieron que tomara este rol de champion de la COP, que es todos los años existen dos al mismo tiempo, ¿no? El de la COP anterior y el de la COP siguiente. Por lo tanto, el año pasado me tocó trabajar con el champion de la COP 24 de Polonia, y este año, y el próximo, porque la COP se fue al 2021, me está tocando trabajar con el champion de la COP 26, Nigel Topping del Reino Unido, en una tarea que es titánica, porque es movilizar a todo el sector empresarial del mundo, a todas las municipalidades del mundo, a todo el sector financiero del mundo, a todas las universidades del mundo, en definitiva, a todo lo que no es un Estado miembro que firma el acuerdo. ¿Ah? El acuerdo, en este caso el Acuerdo de París, lo firman los países, pero después la acción, la implementación ocurre fundamentalmente a través de lo que se llaman estos actores no estatales. Bueno, todos los actores no estatales en este minuto, en lo que se refiere a la acción climática que desarrollan o que pueden llegar a desarrollar, está en la agenda y bajo la responsabilidad de Nigel Topping y de mí. Y aquí hay un elemento que es bien notable, porque la agenda de los High Level Champions existe desde justamente la COP21, desde París. Es ahí cuando por primera vez en la historia las naciones reconocen a los actores no estatales y hacen no solo un reconocimiento, sino que crean esta agenda global de acción climática, ahí dice Global Climate Action. Esa agenda es creada en el Acuerdo de París y es mandatado la creación de los champions y el nombramiento año a año de un champion que dure 2 años, en mi caso yo voy a durar 3, pero normalmente que duren 2 años, para liderar esta agenda. La primera fue Laurence Toubiana de Francia, el año 2015, después vino Hakim Al-Haite de Marruecos, después vino Inia Serioatu de Fiji, Tomás Khrushchev de Polonia, y aquí hay un tema que es interesante, porque en mi nombramiento y después en el nombramiento de Nigel se genera un cambio en que él y yo somos por primera vez miembros del sector privado. Los primeros 4 champions históricos fueron funcionarios públicos, fueron personas que tenían, muchos de ellos eran ministros o estaban en algún rol público y tomaban esto como una tarea secundaria. Chile hizo una innovación relevante al nombrar por primera vez un actor privado a cargo de esta agenda, y eso me permitió a mí tener un foco diferente, una narrativa diferente y poner ciertos objetivos diferentes, siendo una agenda tan interesante la que logramos levantar en los meses que tuvimos el año pasado, que las naciones en la COP25, como uno de los grandes y muy buenos resultados de la COP25, que por supuesto pasó muchas veces desapercibido por toda la tensión social y por las expectativas que había en otros aspectos, las naciones reconocieron el valor de esta agenda, reconocieron que durante el año 2019 se generó una acelerada importante en compromisos concretos y en acción concreta desde los actores no estatales, al punto de que extendieron el mandato 5 años más de manera anticipada. La fecha de analizar eso iba a ser en la COP26, pero estuvieron disponibles para revisar eso en la COP25 y extender inmediatamente el mandato para garantizar la continuidad de esta agenda. Lo que nosotros hacemos con los actores no estatales es, por un lado, todo un proceso de trabajo permanente con las partes de diálogos, feedback y bilaterales que tiene que ver con, de alguna u otra forma, los vínculos diplomáticos entre los actores no estatales y los actores estatales. Pensemos que este es un tema bastante delicado, porque antes de París, la razón por la cual los actores no estatales no eran parte activa era porque había mucho lobby, había mucha motivación desde
ciertos sectores empresariales que querían incidir de alguna u otra forma para su lado. Entonces, todo el trabajo diplomático entre las naciones y los actores estatales debe hacerse con un máximo cuidado, y desde ese punto de vista, nosotros como Champions tenemos el rol notable de ser el único puente formal entre el proceso de las naciones y este grupo gigante de actores no estatales de todo el mundo. Luego, una de las cosas que yo hice fue algo que era impensado pero para mí era absolutamente natural, y quizás por el hecho de yo ser un individuo de alguna forma externo, eso me permitió hacerlo con mucha mayor naturalidad, que es colocar a la ciencia absolutamente en el centro del trabajo que estábamos haciendo. Yo asumí este rol a principios del año 2019, y a fines del 2018, o sea, pocos meses antes, de una u otra forma las naciones le habían dado la espalda a la ciencia. Habían decidido no celebrar e incorporar el informe de los 1,5 grados que marcaba la ciencia con mucha contundencia y que se presentó en octubre del 2018. La decisión en Katowice fue simplemente tomar nota de la existencia de este reporte. No fue acogerlo, no fue welcome el report, ¿no? Y yo lo que hice fue, por lo tanto, tomar eso como un desafío y decir, bueno, si las partes le habían dado la espalda, lo que toca, por lo tanto, es que los actores no estatales lo tomemos como parte de nuestra bandera y parte de nuestra propuesta hacia justamente los estados. Y creamos lo que se llaman los pathways, las rutas hacia los 1,5 grados, que hoy en día los estamos profundizando, les estamos dando incluso mayor granularidad a través de los sistemas, los mapas de transformación sistémica. Hemos identificado con Nigel más de 20 sectores de la economía global que tienen la posibilidad de acelerar cambios a nivel global en la próxima década, y por lo tanto estamos trabajando con un equipo de más de 60 personas de todo el mundo que nos están ayudando a identificar, digamos, estas especies de puntos de acupuntura que nos permiten acelerar los cambios transformacionales que se requieren. Eso sumado a los compromisos de los actores no estatales, se los estamos entregando a las naciones para que las naciones se sientan más cómodas de poder aumentar su ambición climática y por lo tanto ir cada vez más levantando el cumplimiento del Acuerdo de París. Por otro lado, lo que hicimos el año pasado, hace exactamente un año y un día, el 23 de septiembre del año 2019, lanzamos en la cumbre del secretario general, en la Asamblea General en UNGA, lo que se llama la Alianza de Ambición Climática. Dijimos algo muy simple, digamos, si para los países es muy difícil llegar a un acuerdo en esta materia porque tienen que estar todos en consenso, en el caso de los actores no estatales no es tan difícil, es cosa de preguntar quiénes de los actores no estatales del mundo creen que tenemos que seguir la ruta hacia los 1,5 grados como máximo, entendiendo que eso implica lograr la carbono neutralidad en la primera mitad del siglo, antes del 2050. Y lanzamos esta alianza de ambición climática, que fue, y después les voy a explicar algunos números, ha sido tremendamente exitosa, y con Nigel nos propusimos aumentar al menos por 10 el número de miembros de la alianza entre la COP25 y la COP26, y lanzamos por lo tanto una campaña global que se llama Race to Zero, la carrera hacia el cero, que está sumando más y más actores no estatales del mundo. Y por otro lado estamos haciendo campañas comunicacionales masivas, probablemente una de las más importantes, la que se viene ahora el 10 del 10 del 2020, el 10 de octubre, que es esta campaña global que hicimos con TED, que se llama Countdown, en una alianza con TED y con YouTube. Déjenme hablarle rápidamente de la Alianza de Ambición Climática. La lanzamos como les decía, en la Asamblea General del año pasado, con 10 regiones, 103 ciudades, 97 empresas y 2 inversionistas que representaban más o menos 2 trillones de dólares de activos comprometidos a la carbono neutralidad. Lo hicimos aumentar a la COP25 con ese número, ya 12 regiones, 398 ciudades, 789 empresas, 14 inversionistas. Después, en junio, en el Día Internacional del Medio Ambiente, la investimos de esta campaña comunicacional llamada Race to Zero, y esta semana en la Asamblea General ya la actualizamos a 22 regiones, 452 ciudades, más de 1.100 empresas, 45 inversionistas que hoy en día implican más de 10 trillones de dólares en activos, y ojo ahí, más de 540, casi 550 universidades. Dejo el mensaje lanzado porque necesitamos a la UTLA y a muchas más dentro de esa categoría. Pronto vamos a tener otras 2 categorías, estamos armando toda la dinámica para tener
colegios y también organizaciones deportivas. Y en materia de empresas, acabamos de lanzar esta semana la plataforma para las pymes a nivel global, porque efectivamente de esas más de 1.100 empresas, la gran mayoría son empresas muy grandes, multinacionales, etcétera, pero que necesitan después de pymes que también se comprometan. Acabamos de lanzar esta semana la plataforma global para que las pymes del mundo también puedan sumarse, y ahí la expectativa es tener unos cuantos cientos de miles de pymes comprometidas de aquí a Glasgow. Por lo tanto el objetivo de multiplicar por 10 ya lo vamos a haber logrado, ¿no? En menos de un año hemos logrado más que duplicar el número de actores, pero miren el dato, ya tenemos más del 50% del PIB mundial comprometido a la carbono neutralidad y más de un tercio de la población. Cuando solo hablamos de las ciudades y regiones, ya son un 11% de la población mundial con una huella de carbono mayor que el de todo Estados Unidos. Y cuando hablamos de las empresas, estamos hablando de 11,4 trillones de dólares, eso está en billions, pero son trillones de dólares de compromiso hacia la carbono neutralidad, que en materia de emisiones agregadas es más que la Unión Europea. Por tanto, estamos hoy en día efectivamente sumando compromisos de manera notable. Dentro de ese grupo hay un subgrupo de empresas B. Lo que decidimos dentro de las empresas B es que íbamos a buscar un compromiso incluso más ambicioso, y las empresas B tienen un compromiso al 2030. Creemos que es importante que haya actores importantes que anticipen su compromiso, y como les decía, las empresas B están asumiendo ese rol, así como también estamos muy ocupados de vincular todo esto que estamos haciendo con la agenda global de los ODS. Como les decía bien al principio, no basta con que tú creas que estás haciendo las cosas bien o que tú creas que eres fantástico, lo importante es contrastar lo que tú haces con la agenda global. La agenda global es efectivamente la agenda de los ODS. Desarrollamos y lanzamos este año en Davos lo que se llama el SDG Action Manager, el gestor de acción de los ODS, que usa toda la herramienta de las empresas B para conectarlo con los ODS, y hoy se está convirtiendo en una extraordinaria herramienta para, junto con ayudar a que las empresas avancen hacia una gestión más sustentable, también sea una herramienta para ayudar a resolver algunos de estos grandes problemas que estamos comentando aquí. Por lo tanto, el resumen de la charla es esa: el BAU, que se dice el business as usual, el negocio como los conocíamos hasta ahora, se acabó. Hoy en día estamos ya frente a un momento donde, ya sea porque los problemas se nos vinieron encima y quien pueda los puede asimilar como un desafío moral, ético, quien lo entienda como una gran oportunidad de negocio, el estar conectado con resolver las problemáticas, que lo haga por eso. Y por último, que se entienda que incluso el sector financiero ya está cada vez más alineado, y por lo tanto vamos a ir viendo cómo el dinero empieza a fluir cada vez más hacia cerrar todas aquellas actividades que han generado daño y empezar a premiar y privilegiar aquellas actividades que necesitamos para resolver estas crisis. Y si esa es la razón por la cual las personas se suman, también es válida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. ¿Qué te puedo decir? Una charla sincera, relevante, concientizadora, motivadora en cuanto a asumir compromisos personales como comunicadores, como universidad y como profesionales. Así es que te agradezco infinitamente esta exposición. Ahora vamos a dar espacio a una ronda de preguntas, porque tenemos el chat con múltiples preguntas para ti. Así que voy a ser la encargada de partir con la primera pregunta, que es de parte de Iván Salinas, que es docente de nuestra carrera. Y él pregunta: ¿la pandemia constituye una oportunidad o amenaza para el medio ambiente y las empresas B, entendiendo que la pandemia conlleva una crisis económica de por medio? A ver, yo creo que efectivamente la pandemia, en primer lugar, ha significado una cantidad de dolor enorme. Entonces, yo creo que no existe otra primera aproximación a la pandemia que no sea el
el dolor por las muertes, el dolor por las personas que han sufrido pérdida de salud o que lo han pasado muy mal, y desde luego la cantidad de personas que han perdido sus empleos, actividades que se han tenido que cerrar. Hay mucho de dolor en torno a la pandemia. Dicho eso, por supuesto que estamos frente a una crisis sin precedentes, pero también estamos frente a una oportunidad sin precedentes. La vida nunca nos había mostrado un momento y nadie se hubiera podido imaginar que íbamos a estar frente a un momento donde una cantidad tan grande de actividades de todo tipo frenaran y por lo tanto nos pudiésemos proponer el reactivarlo de manera mejor, ¿no? Hay una analogía que es muy buena, que es que si a ti se te quema la casa, a nadie se le ocurre reconstruir la casa replicando todas las cosas que no funcionaban. Aprovecharás de, por supuesto, mantener todo aquello que servía y de corregir y mejorar aquellos aspectos de la casa que no estaban funcionando. Esa es de alguna u otra forma la posibilidad que tenemos hoy en día. En ese sentido, ha habido muchas cosas que han mejorado la trayectoria de las energías renovables durante la pandemia, entre otras cosas porque hemos visto cómo el negocio de los combustibles fósiles se ha visto afectado, más allá de que además ha habido una combinación de que se trata de una pandemia que genera una patologías respiratorias y por lo tanto hay un vínculo directo entre las emisiones contaminantes de los combustibles fósiles y las enfermedades respiratorias, pero también porque ya venían las energías renovables acelerándose y por lo tanto justamente ha pasado el que se ha presentado la oportunidad de no volver a encender ciertos motores, digamos, tal cual, que es mejor que los dejemos así y mantengamos los combustibles fósiles en las profundidades. Eso ha significado una tremenda oportunidad para Chile, entre otros, digamos, aquellos países que tenemos grandes riquezas en materia de energías renovables, podemos aprovechar esto tal cual como tú dices, como una oportunidad. Y la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con las empresas B, justamente también ha servido el identificar que nos ha faltado resiliencia, que nos ha faltado haber seguido las indicaciones de la ciencia, que nos ha faltado niveles de conexión, y mucho de eso lo entrega adecuadamente el modelo de empresas B, y hemos visto a nivel global cómo en medio de una crisis brutal desde el punto de vista económico, donde las empresas todas hemos pasado a modelos de tremenda austeridad y de bajar gastos todo cuanto podemos, la solicitud de certificación ha aumentado más de un 28%. Hemos tenido un incremento notable de empresas de todo tipo, de todos los países del mundo, por querer convertirse en empresa B, donde hoy, como les decía, hay más de 3.500 empresas B en el mundo, pero hay más de 110.000 empresas que usan la evaluación de impacto B justamente para gestionar su impacto y aprender a operar de forma más responsable. Gonzalo, retomando, me parece que se escucha un poquito bajo lo tuyo, no estoy seguro, a lo mejor puedo ser yo nomás, pero te lo comento. Sergio Urbina pregunta si crees que hay un aumento significativo en la conciencia ciudadana y si este debiera ser el punto número 1 de una eventual nueva constitución. Yo creo que sí, ¿se me escucha bien ahí? Y lamento si no se escuchó mejor. Sí. No voy a repetir todo lo que... Ahí se escucha, ahí se escucha perfecto. Ahí se escucha voy a acercar el micrófono. Sin duda, hay muchos aspectos en los cuales hay un nivel de conciencia creciente, y digo, mayor que, no solo mayor que hace 20 años, 30 años, 50 años, es mayor que la semana pasada o hace pocos días, digamos, eso solo va incrementándose, entre otras cosas también porque son temas que generacionalmente se asimilan de una manera distinta, digamos. Estamos hablando de generaciones que han sido educadas de una manera distinta, que han sido expuestas a niveles de desafíos diferentes. La conciencia de la finitud del planeta es algo lamentablemente muy reciente, digamos. Cuando hablamos de los modelos de economía lineal, se desarrollaron bajo la lógica, más allá de que ha habido científicos en más de un siglo que han estado alertando sobre esto, digamos, pero en el común de la sociedad, a principios del siglo pasado, lo que había que hacer era activar motores después de la Segunda Guerra y chao, ¿no? Digamos, había muy poca visión de las externalidades negativas, donde claramente había una noción de infinitud que hoy lo vemos como un error garrafal en los diseños de los modelos de negocio. Todos esos componentes, más por supuesto la capacidad que tenemos hoy en día de conectarnos, de informarnos a través de las redes sociales y a ratos de mal informarnos,
todo lo que nos ofrecen las tecnologías y, y lo que hemos visto que es posible en materia de desarrollo de una vez mayor, y por supuesto yo espero que en la discusión constitucional de Chile no solo el respeto para el medio ambiente, por ejemplo, digamos, Chile es uno de los países que está comprometido a la carbono neutralidad en 2050, tiene una contribución nacionalmente determinada, entregada en abril de este año, alineado con la ciencia, tenemos todo un programa de cierre de centrales de carbón que tiene que hacerse con transición justa, estamos hablando de terrenos amplios de nuestro océano y de nuestros bosques que están hoy en día como parques para ser preservados. Tenemos una responsabilidad sobre la criósfera, hablando de los glaciares y de la Antártida. Estamos sufriendo una problemática brutal en materia de una sequía prolongada y somos tremendamente vulnerables, incluso a impactos crecientes. Somos el país más vulnerable de América Latina digamos, al deterioro de los recursos hídricos y por lo tanto todos esos componentes sin duda que yo espero que estén expresados en la Constitución, de modo que simplemente continúen ratificando en muchos casos temas en los cuales Chile ya se ha comprometido pública y globalmente. Gracias, Gonzalo. Fernanda Guzmán pregunta, ¿cuál crees que es la principal barrera que tiene Chile para enfrentar la contaminación ambiental? ¿Falta de infraestructura, recursos o educación? ¿O todas las anteriores? A ver, voy a hipersimplificar porque me puedo pasar horas hablando de eso. Yo creo que tenemos ahí algunos problemitas. Tenemos que bajar todo, eliminar todo, aumentar simplificar al máximo. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí, vale. Decía que si puedo simplificar al máximo, probablemente los grandes desafíos están vinculados a cómo precificar adecuadamente las causas de la contaminación asociado a combustibles fósiles que en algunos casos incluso están subsidiados, hay procesos que no pagan los impuestos que debieran, y en muchos casos debiéramos empezar rápidamente a incrementar los impuestos al carbón, digo, a las emisiones atmosféricas en todos los procesos, así como premiar aquellas actividades que tienen la capacidad de secuestrar el carbono de vuelta a la Tierra, digamos. Si nosotros corrigiéramos esa desviación, la cultura se nos alinea vía incentivo, tenemos todas las condiciones estructurales. Chile no es un país productor de combustibles fósiles, Chile no es un país productor ni siquiera de autos o de motores. Somos un país que tiene virtudes naturales, entre ellas la de tener enorme riqueza de energía renovable. Entonces, si nosotros lográramos corregir las desviaciones que tenemos en materias impositivas y por lo tanto exigiéramos impuestos adecuados a las emisiones, yo creo que todo se alinearía de forma muy rápida. Hay mucha pregunta respecto al tema de Escazú y la decisión de Chile de no firmar el acuerdo de Escazú. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo sé que a la gente que va a escuchar esto no les va a gustar mi respuesta, pero yo no debo pronunciarme. Mi deber, yo les expliqué cuál es mi rol, digamos. Yo dirijo a nivel global todos el rol que cumplen los actores no estatales hacia la acción climática, y eso implica evitar cualquier ámbito en el cual yo me esté inmiscuyendo en temas propios de cualquiera de las partes, sea mi país o de cualquier otra. Por lo tanto, ahora, dicho eso, por supuesto que, y lo he estado diciendo, digamos, por supuesto que en la agenda de los Champions hay una serie de componentes que tienen que ver con no solo el respeto por los derechos humanos, el derecho de los pueblos originarios, no solo el derecho y el respeto, sino que la valoración que existe en la agenda de acción climática de los actores no estatales por el conocimiento ancestral y la capacidad que tienen de aportar a enormes soluciones que necesitamos de manera urgente. Creo firmemente, sin duda, en la relevancia que tienen los procesos participativos y transparentes. Creo en la capacidad de la justicia
de defender a cada una de las personas. Por lo tanto, si hablamos de cuáles son los componentes que están expresados en el acuerdo de Escazú, me atrevería a decir que todos los que están expresados ahí son no solo ámbitos en los cuales creo, sino que están en mi día a día como aspectos importantes de aquello que tiene que movilizar a todos los actores no estatales del mundo. Gracias. Gonzalo, Claudia Enríquez, docente también de nuestra carrera de Relaciones Públicas, pregunta: ¿cuál es el rol que debemos jugar los comunicadores en la promoción de la gestión de la sostenibilidad en las empresas y en la sociedad en general? Bueno, la misma de ayudar a informar adecuadamente y no de... y cuando menos no de desinformar, digamos. Yo creo que hay un rol importante de los medios y de todos quienes trabajen en el ámbito de las comunicaciones, de ayudar a justamente difundir la información adecuada y que nos ayude a avanzar hacia el desarrollo sostenible. Ahora, además, uno de los grandes desafíos que enfrentamos es hacer de estos temas que sean más entretenidos, más sexy, más atractivos que, yo qué sé, los deportes o la farándula, o todo aquello que logra efectivamente atraer la atención de las personas de forma tal que logremos avanzar a que estos temas estén incorporados en la cultura popular. Y tenemos un desafío gigante desde ese punto de vista cuando esto se entiende como temas que le compete a ciertas personas y no al común de la población. Creo que es muy importante que logremos democratizar la temática no solo de sostenibilidad, sino que cada una de ellas en el detalle. Humberto Romero pregunta algo que a mí me parece súper interesante y creo que lo estuvimos conversando antes de comenzar. Para todos los que nos escuchan, hubo una pequeña conversación aquí. Y Humberto pregunta: ¿cuál es tu mayor motivación a la hora de trabajar en torno al medio ambiente? Y agrego lo que habíamos hablado, cuando la probabilidad de que nosotros mismos seamos los que veamos el fin de este proceso, o sea, lo más probable es que no seamos nosotros, digamos, no sean nuestros hijos. ¿Cuál es tu motivación personal? Bueno, yo creo que la motivación, supongo que quedó más o menos explícita con lo que le expuse al principio de mi historia personal, digamos. Yo opero bajo la lógica de, si identifico un problema, busco cómo hacerme cargo en todas las capacidades que yo tengo, en todos los ámbitos en los cuales se me abren las posibilidades, y lo que hemos hecho como equipo, digamos, porque tampoco las cosas que yo he hecho las he hecho solas, digamos, muchos de estos temas son tareas titánicas, los he hecho con personas que creen en lo mismo, que vamos a poner todas nuestras capacidades para justamente ayudar a resolver en la dimensión que nos compete algunos de esos problemas, entendiendo que en algunos casos ves, te enfrentas al problema, ves una piedra, y yo creo que hemos tenido una buena habilidad de darle una vuelta. A mí me gustó cuando después de la COP25 y con todo más o menos lo que les he ido contando, le expliqué esto a un comunicador y me miró y me dijo: qué notable, lo que tú hiciste fue hackear el sistema. Entonces te dicen: no, mira, esto no se puede porque ABCD, ok, veo por dónde puedo encontrar la forma para, dadas mis capacidades, dadas mis limitantes también, si yo no soy totipotencial, ver cómo puedo llegar a aportar, y creo realmente que el agregar una porción de esfuerzo, una porción de pequeños logros en la solución hace una diferencia, digamos, y lo hemos visto de manera significativa, creo yo, con el ejemplo de Greta Thunberg, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que una niñita de 15, 16 años que se sienta al frente del Parlamento sueco con un cartel iba a lograr movilizar a millones de personas en todo el mundo? Greta Thunberg en un mismo día logró movilizar al mismo tiempo 2.322 ciudades. Yo no sé si hay, más allá de deportistas, alguien que haya logrado que a un mismo tiempo, en un mismo momento, haya 2.322 ciudades, en este caso manifestándose por la importancia de la acción climática,
cuando se trató de una niña que uno evidentemente hubiese imaginado al inicio que estaba absolutamente desempoderada, o sea, ¿qué poder tenía ella? Lo que hemos logrado en estos 11 años para mí es extremadamente sorprendente. Me cuesta asimilarlo en toda su magnitud y simplemente busco mantener esa vocación, esa voluntad de estar disponible para dar todas las batallas que pueda dar, donde puedo llegar a generar, y se me ha mostrado en estos años que tengo la posibilidad de usar estos privilegios como el que las Naciones Unidas me haya pedido tomar este rol para hacer una diferencia. Yo hoy tengo el orgullo de que ya hicimos historia, ya el mundo de la acción climática cambió y cambió de manera radical, gracias a que, iba a decir una cosa bien concreta, digamos, gracias a que, entre otras cosas, el gobierno de Chile con las Naciones Unidas tomaron la decisión de hacer esta innovación y nombrar una persona que entrara con un discurso distinto. Posicionamos la ciencia en el centro, posicionamos los 1,5 grados, logramos agrupar la mayor coalición del mundo en compromisos hacia la acción climática, como Walmart, se han sumado grandes empresas y empresas pequeñas también. Logramos lanzar y generar una metodología global liderada por la Universidad de Oxford para que todas las pymes del mundo se puedan sumar. Son acciones que evidentemente son invisibles para el común de la gente, pero que digamos, nos llenan de orgullo porque sabemos que están generando, si esto sigue avanzando al ritmo que está avanzando, y hay un cambio en el liderazgo en el país del norte, entonces lo que se nos presenta es una real posibilidad de acelerar hacia el total cumplimiento del Acuerdo de París. Sí, perdona, en eso te quería hacer una pequeña contrapregunta. Cuando tú hablas de este cambio de liderazgo en el país del norte, ¿y si no hay un cambio de liderazgo y Trump gana la reelección? ¿El mundo retrocede? ¿Podemos avanzar igual? ¿Cómo ves eso? En ese caso, una de las cosas que ocurre es que aumenta el grado de responsabilidad en los hombros de Nigel y yo. Porque son dos agendas que corren en paralelo, la de las naciones, con todo el poder que eso tiene, y la de los actores no estatales. ¿Qué es lo que ocurre en un país como Estados Unidos? Hoy nosotros tenemos una agrupación que se llama We Are Still In, ser nosotros. ¿Y quiénes son? Estados como California, Nueva York, etc. Ayer el gobernador de California coloca esta prohibición de venta de vehículos de combustión interna antes, como máximo el 2035. Todas esas son articulaciones en las cuales nosotros estamos participando constantemente. Las ciudades, las empresas, el sector financiero, la sociedad civil, todos esos actores son coordinados globalmente por los dos champions. Por lo tanto, si no hubiera un cambio, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir trabajando y acelerar el compromiso de los actores no estatales para que suplan las carencias de su Estado nacional. Gonzalo, Roberto Rojas Conel dice que él vive en Rancagua y no hay un solo punto limpio oficial, solo canastos para botellas plásticas. Sodimac. Vaya al punto limpio de Sodimac. Perfecto. Muchas gracias. Justamente yo te había dicho, o sea, como habías comentado anteriormente, que ustedes también estaban trabajando con los municipios, y si no es con los municipios, con las empresas privadas, para justamente activar estos puntos limpios. Seguramente Rancagua, ahora Roberto va a poder ir a su punto limpio de Rancagua. Gracias, Gonzalo. Vaya, tiene que bajar el app, registrarse, pedir hora, es como ir a un médico, y eso te garantiza que vas a ir a un horario donde el riesgo de contagio es mínimo o cero, digamos, porque está todo manejado de forma segura. Patricio Inen pregunta: tengo la impresión que algunos ciudadanos han hecho un esfuerzo por reciclar y construir un mundo más sustentable, pero siento que las empresas no se hacen cargo de la contaminación de sus envases o el fin del ciclo de sus productos. ¿No debería ser más estricta la legislación o avanzar desde lo que hay en la ley actualmente, la ley de responsabilidad empresarial?
No sé si me escuchaste la pregunta, Gonzalo. Parece que tenemos algunos pequeños problemitas con la conexión de Gonzalo. Sí. Sí, tenemos una pequeña... Vamos a esperarlo unos minutitos que regrese. Yo creo de todas maneras que es... Ahí volvió Gonzalo. No sé si me Ahí, escuchaste la pregunta. Sí. ahí, a ver, alcancé a escuchar por lo menos la primera parte que tiene que ver con la responsabilidad de las empresas en materia de sus envases y cómo la legislación tendría que Claro. actuar. Y si la Chile legislación tiene, debería ser más exigente, digamos. sí, Chile tiene una legislación que se está implementando, digamos, ya es ley, pero los reglamentos van saliendo de a poco, que es la ley REP, la responsabilidad extendida al proveedor, con 6 categorías de productos prioritarios, entre ellos envase y embalaje, con un foco, por supuesto, bien particular en materiales plásticos, donde hay metas para los próximos 11 años en materia de llegar a una recolección que sea equivalente a la de un país OCDE. Nosotros como país no producimos tanta basura per cápita, pero el porcentaje de esa basura que va al relleno sanitario o al basural es brutal, es vergonzosa para tratarse de un país OCDE. Y lo que la ley REP busca corregir es justamente por las dos vías, digamos, aguas abajo, desde el punto de vista de generar los mecanismos de recolección e integración con los recicladores de base, trabajo a nivel municipal, pero aguas arriba, desde el punto de vista de que empieza a operar bajo la premisa de que el que contamina paga. Entonces, si una empresa cualquiera, digamos, está colocando una cierta cantidad de envases en el mercado y no hace ningún esfuerzo porque esos envases sean recuperados, bueno, tiene que pagar una multa importante respecto de una que garantiza que cumplió con los niveles de recolección a través de un sistema integrado de gestión, que tiene unos modelos de gobernanza y transparencia adecuada, a través de gestores independientes de la empresa. Está bastante bien estructurado, es el modelo más común a nivel de países OCDE y que ayuda justamente a colocar los incentivos y empezamos a ver a nivel global cómo cada vez más, por ejemplo, no solo se aumentan los niveles de recuperación y reciclaje de algunos envases, sino que muchas empresas están empezando a explorar con mucha intensidad los modelos de reuso, de retornabilidad, de vender sin empaque, porque al final ese es lo mejor que puedes hacer, digamos. Si es que el sistema lo que te pide es que tú te hagas responsable y pagues por, yo qué sé, el 10% de los envases que colocaste o los kilos que colocaste en el mercado, qué mejor que no colocar ningún kilo. Si yo coloco simplemente el contenido, no coloco el contenedor da vueltas todo el tiempo, entonces no tengo que pagar nada. Gonzalo, la última pregunta para ir cerrando este panel. Tenemos muchas preguntas más, pero por tiempo, digamos, para no extendernos más allá, la última pregunta de Felipe Palma, también docente de acá de la Escuela de Comunicaciones. Dice, sería bueno, Gonzalo, que te refirieras a Pascualama. Pienso que es icónico. ¿Qué crees respecto a la institucionalidad ambiental chilena? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Uf, pero eso da para un seminario Sí, completo. lo sé, es un poco extensa. Sí, a ver, evidentemente la institucionalidad chilena tiene que modernizarse muchísimo, el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que mantener y ojalá ir aumentando los niveles de rigurosidad, pero ser cada vez más ágil, digamos. Yo creo que ahí hay una serie de ámbitos en los cuales hay mucho para perfeccionar y yo creo que hay que fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental más que fragilizarlo. Y por otro lado, creo que hay mucho que nosotros debiéramos hacer en materia hídrica. Yo creo que una de las grandes falencias que tenemos hoy en día es en materia, o sea, tenemos varias, para qué decir, en temas de residuos de la construcción, por ejemplo. Por supuesto, el cuidado de la biodiversidad, todo el trabajo que se está haciendo en materia de humedales, el cuidado de glaciares. Hay mucho que hacer. Pero si yo tuviera que pedir una, respecto de las distintas en las cuales estoy trabajando, y ojo, yo en el entendido de que en materia climática estoy muy orgulloso. Chile tiene hoy en día un proyecto de ley que da para estar orgulloso a nivel comparativo, global. Estamos al nivel que debiéramos estar y por supuesto yo espero que eso aumente y mejore y se vayan acelerando los compromisos y los cierres de las centrales de carbón y el aumento de las soluciones basadas en la naturaleza, etcétera. Pero estamos al debe en materia de agua, la DGA debe tener mucho mayor capacidad de implementación, fiscalización
tenemos que descentralizar la toma de decisiones, tenemos que lograr que efectivamente el recurso hídrico no sea un recurso que se entregue para derechos a perpetuidad, sino que se le exija un uso responsable donde haya un componente importante asociado no solo al acceso recurso hídrico para las personas, sino que también un caudal importante para la misma regeneración de los sistemas, digamos, de los ecosistemas y de las cuencas. En fin, hay mucho que hacer. Hoy en día estamos en un país que, a pesar de estar viviendo una crisis hídrica brutal, tiene unos niveles de ineficiencia impresionante en la forma como usamos y cómo gestionamos el agua. Entonces, si yo pudiera poner un tema, pediría poner ese. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que de parte de la carrera de Relaciones Públicas yo te quiero dar las gracias antes que hable nuestro decano y dejarte invitado para una siguiente oportunidad, que ojalá te puedas hacer un espacio nuevamente en tu agenda y tal vez hacer extensión a esta conversación tan clarificatoria en muchos aspectos, que nos has enseñado muchísimo acerca de lo que se está haciendo en materias ambientales y de sostenibilidad, pero quedaron muchísimas preguntas por responder, así que te dejamos cordialmente invitado para una próxima oportunidad, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, agradecer, hay muchas preguntas, la verdad es que no hay ninguna animadversión particular con nadie, lamentamos no haberlas tomado todas, esperamos que haya una siguiente oportunidad para que él pueda, obviamente, contestar, porque quedan muchas dudas, quedan muchos temas. Este mismo tema de la legislación, uno hace memoria, y hay casos emblemáticos, Iraicén, Cascada, Trillium, ahora Pascualama, es decir, tenemos una historia de legislación pendiente que yo creo que da perfectamente para conversar y seguir ahondando en este tema, y además el tema es claro que nos va a acompañar, bueno, por lo menos hasta el 2050, por lo bajo, y yo creo que después de eso también. Así que gracias, Gonzalo, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, un privilegio tenerte además, y que te des el tiempo para estar también con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, y también con gente de afuera. Un gusto, decano. Feliz, y bueno, ya tendremos otra ocasión para seguir profundizando y ir evaluando también cómo evolucionan las cosas, que esperemos que sean cada vez para mejor. Un abrazo, cuídense.